Saludos a todos, mi nombre es Leonel González, estudiante del séptimo semestre del proyecto de Biología y Química, y estamos presentando un video para responder el cuestionario, específicamente la pregunta número 4 propuesto por el profesor Francisco Vilche de esta cátedra de microbiología. Esta pregunta número 4 atiende a la importancia de cómo se aplica la tinción de Gram en la medicina hoy día. Veamos por qué es importante y cómo se aplica entonces la tinción de Gram en esta medicina hoy. Lo primero que tenemos que recordar, recuerden que ya esto es el repaso de una de las clases anteriores, es que la tinción de Gram fue desarrollada por el bacteriólogo Danes Hans Christian Gram, de allí por supuesto su nombre, desde el año 1884. Y desde entonces se ha convertido en la tinción diferencial más utilizada de forma rutinaria en la microbiología diagnóstica. Christian Gram pudo determinar a través de algunos experimentos con tinta, con tinción, cómo algunas bacterias se tornaban de un color y otras con la misma tinción se tornaban de otro color. Y allí entonces pudo descubrir que esa diferencia lo hacía por las paredes celulares, los tipos de paredes celulares que había. Esto abrió entonces todo un mundo de conocimiento sobre estos microorganismos, las bacterias, y se pudieron entonces clasificar en dos grandes grupos. De manera muy sencilla y efectiva, la tinción de Gram permite entonces clasificar dos grandes tipos de bacterias, a pesar de ser un reino tan grande. Las Gram positivas es cuando entonces se tiñen de morado. De ellas podríamos entonces nosotros decir que estas bacterias Gram positivas se presentan con mucha importancia en la medicina porque desarrollan en los seres humanos patologías muy dramáticas, especialmente en las edades antiguas, en el siglo XIX, y que poco a poco, gracias a esta tinción, se han venido controlando porque se pueden diferenciar del resto de las bacterias. Y entonces se encuentran, por ejemplo, los streptococos, también los estafilococos, los corynebacterium, la listeria, los bacilos y los clostridium. Todas estas son bacterias que se tiñen de morado y terminan siendo entonces muy identificadas y así clasificadas y así atendidas. De allí entonces la importancia médica de la tinción de Gram. También entonces el segundo grupo que se distingue con esta fácil clasificación, son las llamadas Gram negativas, que se tiñen de rosado cuando entonces se les coloca esta tinción. Todas estas bacterias producen enfermedades que en algunos casos pueden ser mortales. Por tanto, identificarlas es de suma importancia para la medicina como ciencia de la salud. Es por eso que el aporte que hizo este microbiólogo pues representa algo muy importante aún para la actualidad. Desde 1884 y aún en la actualidad se sigue utilizando la tinción de Gram en la microbiología, en la parte de diagnóstico. Las bacterias Gram negativas, que entonces son las que se tiñen de rosado, son un grupo de microorganismos que debido a esta reacción de teñirse en rosado se ha podido determinar que tienen una especie de capa dentro de la cápsula que les impide que los glóbulos blancos, que son los que entonces combaten las infecciones, puedan entrar y atacarlos. Pero aún más, se ha podido entender que las bacterias Gram negativas tienen una membrana externa, la cual también la protege de los antibióticos que le aplican. Entonces, claro, se vuelven las bacterias más patogénicas que puedan haber. Y por eso identificarlas era importante, porque entonces también se hacen resistentes a muchos de los antibióticos que se han descubierto. Recuerden que uno de los primeros antibióticos en descubrirse, según lo pudimos notar, fue la penicilina. Y resulta que estas bacterias eran resistentes a la penicilina. Entonces, bueno, gracias a que se pudieron distinguir, entonces ahora se pueden activar antibióticos que ataquen. Entonces, de estas dos formas que tiene la bacteria de defenderse. En esta bacteria nosotros encontramos que produce enfermedades como la brucelosis, las infecciones del Campylobacter,
muy destacadas en el estómago, enfermedad por arañazo de gato, así se le llama, el cólera es producido por estas bacterias gram negativas, las infecciones por la Escherichia coli, recuerden la que siempre sale en los análisis de ese, infecciones por Hematopius influenza, infecciones por Klebsiella, enfermedad del legionario, toferina. La toferina también la producen estas bacterias que se clasifican dentro de estas como gram negativas. Por eso es difícil atacarla y la gente se moría de estas cosas, porque entonces la penicilina, que era el único antibiótico, ella era resistente por aquella causa de la cápsula y luego por la membrana que tenía. Entonces, son difíciles. La peste, la que llamaron la peste, también fueron las infecciones por pseudomas. La salmonela, que también es una bacteria muy famosa, también entonces es de este estilo gram negativa. La chiquilosis, la tularemia y la fiebre tifoidea. Todas estas enfermedades, aparte de eso, nosotros encontramos que estas bacterias gram negativas también pueden causar infecciones graves, muy conocidas por nosotros, ya no tan desconocidas como las que acabo de nombrar, como la neumonía. Noten cómo hay un foco neumónico en esa placa. Esa es producida por una bacteria gram negativa. Así también la peritonitis, que es la inflamación del peritoneo, ahí en la cavidad abdominal, también es producida por bacterias gram negativas. Las infecciones de las vías urinarias, también muy frecuentes, también son producidas por bacterias gram negativas. Y bueno, nada más y nada menos que la meningitis, también que es la inflamación de las meninges, también entonces es producida por este tipo de bacterias cuando se aloja en el cerebro. Realmente, como ya se dijo, estas bacterias se vuelven muy resistentes a los antibióticos, bien sea por su propia naturaleza, recuerden por la cápsula que está formada, o debido a que adquieren genes de bacterias familiares que se han vuelto resistentes a algunos antibióticos. Entonces ellas tienen una facilidad de mutar y resulta que entonces si una bacteria familiar de ellas resiste un antibiótico, entonces esa herencia se la pasa a la siguiente y se hace muy difícil eliminar este tipo de bacterias de las patologías humanas. Un detalle curioso, algunas bacterias no se tiñen con la tinción de Gram. Fíjense que te tiñen o de morado o de rosado. Algunas no se tiñen, quedan. Cuando esto ocurre, se ha determinado, o sea, no se ponen ni rosada ni morada, se ha determinado que son gram positivas por su gran multitud, por su gran similitud celular con los integrantes de aquel grupo, que es donde sí se clasifica. Un dato curioso. Ahora, aplicaciones a la medicina. Obviamente la repercusión en el ámbito de los profesionales de la salud de este tipo de distinción es fundamental, ya que les permite conocer el tipo de bacteria y sobre todo también poder aplicar el antibiótico correspondiente, el más adecuado para eso. Por eso hoy por hoy todas las infecciones bacterianas se determinan aún con esta tinción, a pesar de que fue hecha desde 1844 por este gran microbiólogo. Bueno, espero que haya servido este video. Estamos en contacto y seguimos respondiendo las preguntas de microbiología. Hasta una próxima oportunidad.